En lo que va del año ya se registran decenas de casos de feminicidios en todo el país. En el Beni, en Cochabamba, los últimos, en Santa Cruz. Es una cuestión de todos los días. Y pareciera normal, pero no debería serlo. ¿Cómo se puede prevenir situaciones como estas? ¿Cómo podemos darnos cuenta si alguien que conocemos o alguien cercano a nosotros puede ser una futura víctima de feminicidio? Hoy queremos abordar este tema y vamos a hablar con un especialista a quien le queremos agradecer por estar ya con nosotros. El doctor Brady Mostajo está en la revista Al Día, fiscal de este caso, uno de los primeros fiscales que atendió este caso de Betsabe, y por supuesto él pertenece a la Fiscalía Especializada de Delitos de Trata y Tráfico y Delitos Conexos. Doctor, buenos días, gracias por estos minutos. Buenos días, para servirles. Quisiéramos saber primero cuál es el reporte de casos de feminicidios en Bolivia y esto qué refleja, por qué lamentablemente se registran tantos casos. El presente, según los datos reportados por la Fiscalía, se tienen 83 casos de feminicidio en todo el país, ¿no? La mayoría de ellos en la ciudad de La Paz con 30, seguido de Santa Cruz con 13 y Cochabamba con 12. En estos casos es importante mencionar, ¿no?, que todo feminicidio tiene un ciclo de violencia en el cual está la pareja. Empiezan con agresiones verbales, siguen con agresiones físicas, incluso psicológicas, y estos terminan finalmente, lamentablemente, en la muerte de la persona. Entonces, es importante que todas las víctimas denuncien oportunamente ante las autoridades competentes para que las mismas no puedan llegar a este extremo del feminicidio, y también alertar también que muchas de las víctimas deciden retornar justamente con su pareja y debido a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, ¿no? Hay dependencia económica, presión de la familia, presión social, y esos aspectos son los que ocasionan que la víctima retorne a ese ciclo de violencia y pueda terminar con la muerte. Entonces, en estos casos se deben realizar políticas que se puedan empoderar a esa mujer para que la misma pueda tener independencia económica y poder sacar adelante tanto a ella como a sus hijos. Eso sería respecto a estos casos. Usted habla de dependencia económica. ¿Usted cree que este es uno de los factores para que lamentablemente estas personas tengan que retornar a su hogar y tengan que retornar a seguir sufriendo este tipo de situaciones? ¿Por qué es que se registran tantos casos, doctor? Es uno de los principales factores, ¿no? La dependencia económica. Muchas víctimas denuncian inicialmente por violencia familiar o doméstica, que es el tipo penal anterior, y posteriormente son las mismas víctimas las que están pidiendo que se saque al marido porque no hay quien trabaje y quien provea a esa familia de los recursos para poder subsistir. Entonces, sin duda, uno de los principales factores justamente es la dependencia económica, y es ahí donde el Estado debe apuntar para empoderar a esta víctima, generar políticas que les den un trabajo, una ayuda económica, y así ellos puedan continuar con su vida sin depender de esta persona que es su agresor. Doctor, ¿cuál es el informe del caso Betsabe? En este caso se han realizado todas las actuaciones investigativas. Si me permite detallar, las puedo hacer. Por favor. Bueno, entonces hemos iniciado con el arresto de una de las parejas del teniente Mina, con quien habría compartido desde el día jueves posterior al hecho hasta el día domingo en horas de la madrugada. Habría compartido bebidas alcohólicas, y a partir de toda la información que hemos podido obtener de esta persona, habiendo hecho el registro a su domicilio, la revisión de sus celulares, es que hemos ido contrastando toda la información con ubicación de radiobases, con cámaras de seguridad. Hemos arrestado casi una decena de personas, ello gracias a la policía boliviana, a la Fuerza de Lucha contra la Violencia de Quillacollo, especialmente a la cabeza de la capitán Gutiérrez. Hemos realizado arrestos, secuestros de celulares, hemos realizado verificaciones en varios domicilios a fin de buscar el paradero o tener información del paradero del teniente Mina. Hemos realizado un allanamiento a su domicilio y finalmente se ha realizado la aprehensión fundamentada para su hermano, para el señor Robert Mina Alanes,
debido a que existían elementos que vinculaban a esta persona como encubridor del señor Boris Adam Mina, puesto que han colaborado en que esta persona pueda huir, y asimismo, junto con su esposa del señor Robert Mina, la señora Cintia Claros, se ha descubierto que esta persona habría hecho desaparecer el vehículo, lo habría ocultado, asimismo el arma de fuego. Y producto de todas esas investigaciones, gracias al personal también de DASI, de inteligencia, se ha podido dar con el paradero del señor Adam Boris Mina y realizar pues a su aprehensión en la ciudad de Montero. Como consecuencia de todo eso, una vez habiendo hablado y habiéndole tomado la declaración informativa al teniente Mina, él mismo pidió someterse al proceso abreviado por el delito de feminicidio. En este caso también, durante las investigaciones se hizo el levantamiento de unos restos óseos ubicados en la zona de La Maica de Cochabamba. En virtud al levantamiento de estos óseos es que se realizó la apertura de un nuevo caso, porque todavía no se tenía la certeza de que estos restos puedan ser los mismos que serían de la víctima Betsabé. Entonces se han realizado investigaciones paralelas. Sin embargo, habían elementos que podían vincular a los restos óseos encontrados con el proceso investigativo de la desaparición de Betsabé. Uno de esos elementos fundamentales ha sido que en el lugar donde se encontraron estos restos óseos se encontró también una cadena con un dije de un crucifijo, y se encontró también un pedazo de tela de aproximadamente unos 5 centímetros, pequeño nomás, y de color fucsia. Entonces, realizadas las investigaciones en el caso de la desaparición de Betsabé, es que gracias también al personal del ITCUP que realiza la comparación de las fotografías que realizaba, con las que el teniente Mina tenía esta cadena, con la que se halló en el lugar, y casualmente daban las mismas características. Asimismo, de la revisión de las cámaras de seguridad se pudo evidenciar que la víctima tenía una prenda de vestir inferior, es decir, una calza de color fucsia. Esos elementos nos llevaban a pensar que podrían estar vinculados a ambos casos, lo cual el día de ayer, gracias también al trabajo del IDIF, que en tiempo récord han sacado el protocolo de autopsia y también la comparación genética, elementos que nos han llevado a concluir que evidentemente los restos óseos pertenecían a Betsabé, y con todo eso se ha llevado el proceso abreviado para el señor Adam Boris Mina, el mismo que se ha sometido a 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto. Ahora, doctor, esta pena ya ha sido ejecutoriada y directamente se ha ido con un mandamiento de condena al penal de Labra a cumplir esos 30 años. Doctor, según este informe forense del que usted nos habla, entonces, ¿cuál ha sido la causa exacta del deceso de Betsabé? Según el protocolo de autopsia, ella ha sufrido el deceso por un disparo de arma de fuego a la altura de la sien derecha, y se tiene como trayectoria del disparo que ingresó por la parte de la sien y salió por la parte de la boca. Eso quiere decir que el ángulo en el que estaba puesta el arma de fuego era de atrás adelante y de arriba hacia abajo, lo cual no coincide con la declaración del imputado, teniente Mina, quien había referido que la señorita Betsabé se quitó la vida por cuenta propia. Sin embargo, el protocolo de autopsia demuestra que ese tipo de disparos nunca lo hace una víctima, o sea, la misma persona, sino que es otra persona la que activa el disparo. Ello nos permite concluir que ha sido el teniente Mina quien ha quitado la vida de la señorita Betsabé. Doctor, quisiera consultarle si en algún momento de la relación de estas dos personas hubo alguna denuncia. ¿Se sabe si hubo alguna denuncia por violencia o por abuso a Betsabé? Y también algo que quiero consultarles, ¿qué va a pasar con las personas que supuestamente están implicadas como cómplices y si se está buscando a más personas que podrían estar implicadas en este caso?
Claro que sí. En los antecedentes que se han podido obtener de esta persona, del teniente Mina, se han advertido diversos procesos, entre ellos 2 procesos de violencia familiar o doméstica contra otras 2 exparejas que él tenía, uno en la ciudad de Sucre y otro en la ciudad de Cochabamba. También en relación a los posibles cómplices al que usted se refiere, es importante mencionar que del presente caso todavía no está cerrado. Si bien se ha llevado el proceso abreviado para el teniente Mina, para su hermano y para su cuñada, a los cuales también se les ha dado un proceso abreviado por el delito de encubrimiento y se les ha dado la máxima pena de este delito, que es 2 años de privación de libertad. El proceso continúa porque todavía hay una persona investigada oficialmente, que es la expareja del teniente Mina, quien radica en la ciudad de Sucre. También está investigada por el delito de encubrimiento, puesto que habría borrado algunos mensajes de conversaciones que tuvo con el teniente Mina posterior al hecho, presuntamente para ayudarlo a escapar. Asimismo, estamos continuando las investigaciones a fin de determinar si uno de los policías ha podido ayudar o uno de sus camaradas ha podido ayudar al teniente Mina, ya sea en la comisión del delito, a deshacerse de algún elemento o finalmente tal vez para ayudarlo a escapar. Continúan las investigaciones. Bien. Y esperamos determinar si es que el grado de participación que ha tenido o si no ha tenido alguno de estos policías. Doctor, aprovechando su presencia en el programa, quisiera consultarle sobre el caso, uno de los últimos en el país, que se ha registrado específicamente en el municipio de Vinto, en Cochabamba. Hablo de un caso nuevo de feminicidio. ¿Qué se sabe del mismo? Al respecto, más o menos se tiene que en fecha 23 de agosto hubo una discusión en un domicilio en la zona de Vinto, donde los vecinos reportaron a la policía de la FELCB que habían aprehendido a una persona y que estaba muerta otra persona de sexo femenino. En ese sentido se ha constituido el personal de la FELCB y estas personas han advertido que el esposo habría sido quien ha causado la muerte de esta persona. Cuando se tomó la entrevista o declaración al esposo, refiere que le habría empujado a la víctima había caído y desde ese momento no se habría levantado. Sin embargo, también en este aspecto el protocolo de autopsia ha determinado que ha habido una asfixia mecánica, lo cual nos lleva a concluir que ha sido el esposo quien le ha asfixiado a la víctima y le ha quitado la vida. En ese caso también realizada la imputación formal por la doctora Silvia Guzmán, que es otra colega fiscal. Ella ha realizado la imputación formal por el delito de feminicidio y como consecuencia de ello también se ha enviado al imputado al penal de El Abra con detención preventiva. Bien, doctor, también sabemos de un caso de violencia por parte de un militar. Esto lo hemos sabido en las últimas horas, que si bien es cierto, este acto de violencia se habría dado los primeros días de agosto, recién ahora la víctima lo ha denunciado. ¿Sabe algo al respecto? No tengo muchos antecedentes de ese caso, sin embargo, es deber de todas las autoridades continuar las investigaciones más allá de un posible desistimiento que pueda realizar la víctima o una conciliación. El problema que se tiene es que son las mismas víctimas las que después de denunciar piden volver con sus parejas o piden levantar el proceso y que no se continúe. Ese es un gran problema que tenemos y al que debemos apuntar para que no exista más. En este caso considero que la víctima debe ser empoderada y no debe volver con su pareja si es que la misma llega a una sentencia, porque lamentablemente también otro aspecto es que el delito de violencia familiar tiene una pena de entre 2 y 4 años, lo cual quiere decir que se puede someter a un proceso abreviado de 2 o de 3 años y con eso sale con un beneficio penitenciario que es la suspensión de la pena. Sí. En ese caso, nuevamente sale libre, está con su pareja y lamentablemente posteriormente sufrimos lo que es el feminicidio. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos casos. La justicia no puede hacer mucho más allá de imponerle una pena. Sin embargo, es la víctima quien tiene en sus manos la decisión de volver o no con su agresor.
Bien, doctor, le quiero agradecer por estos minutos. Sin duda es un tema en el que podríamos ahondar mucho más tiempo, porque la verdad que las recomendaciones jamás van a ser suficientes para tantos casos y tanto sufrimiento que queda después, delitos de violencia, agresiones, muerte a las mujeres. Es realmente lamentable. Bueno, doctor, gracias. Y una recomendación final, por favor, más que para aquel que comete estos actos, para las mujeres y para las personas que son cercanas, para despedirnos. Claro que sí, una recomendación para todas aquellas mujeres que sufren violencia, por favor denuncien, por favor sepan que las autoridades están para respaldarlas, para ayudarlas y para protegerlas en muchos casos. Doctor Brady Mostajo, le agradezco por estos minutos. Nosotros vamos a continuar con más aquí en nuestra revista Al Día. Gracias.